Hemos estado explorando cómo funcionan las narrativas bíblicas y resulta que las historias en la Biblia son como cualquier otra historia. Tienes que prestar atención a los personajes, el contexto y el argumento. Sí, esas son las herramientas básicas que los autores utilizan para ayudar a los lectores para entender el significado y la importancia de los eventos. Ahora, es momento de aprender una última técnica que integrará todos estos elementos. Cómo detectar los patrones de diseño en la narrativa bíblica. ¿Qué quieres decir con patrones de diseño? Bueno, los autores bíblicos han moldeado todos estos elementos, personaje, contexto y argumento, para crear series de patrones repetidos que entretejen historia tras historia y las unen a todas entre sí. Cuando notas estos patrones, verás cómo diferentes historias en toda la Biblia han sido coordinadas para enfatizar temas importantes. Esto suena interesante, pero ¿cómo puedes saber cómo encontrar un patrón bíblico? Bueno, los autores bíblicos lo hacen de manera sutil. La mejor manera de descubrirlo es notar cómo incluyen palabras e imágenes clave que unen a las historias. Toma, por ejemplo, uno de los temas principales de la Biblia, la compleja y trágica condición humana. Ok. Empecemos en el principio, donde Dios está creando un mundo realmente bueno. Cierto, dice 7 veces, Dios vio que era bueno. Así que esas palabras son claramente importantes. Ahora, observa, Dios designa a 2 personajes llamados Vida y Humano para gobernar el mundo en su lugar y se les dice que todo es bueno para comer. Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego, los humanos dudan de Dios. Y en Génesis leemos que ellos vieron que tomar este conocimiento para ellos mismos era bueno. Luego leemos que desean hacerse sabios y luego, finalmente, toman lo que desean. Y todo se derrumba. Esta historia es acerca de la condición humana. Por sí misma, es una historia realmente poderosa, pero los autores bíblicos no la dejan ahí. La convierten en un patrón. Sucede de nuevo con Abraham y Sara. Dios los lleva a la tierra prometida. Les promete un hijo, pero ellos no confían en Dios. Se impacientan y leemos las mismas palabras. Ellos ven a su esclava egipcia, la toman y hacen lo que es bueno ante sus ojos. Sí, la historia coincide. Luego, llegas a Aarón en el monte Sinaí y leemos cómo él ve y toma el oro de los israelitas para hacer el becerro de oro. O la historia de Acán, quien ve el oro de los cananeos, lo desea y lo toma por sí mismo. Este patrón resalta cómo la tentación de una persona puede crear sufrimiento para muchas personas. Exactamente. Es justo como la historia de Saúl, donde leemos que los israelitas lo ven, lo desean y lo toman como su rey para poder ser como todas las otras naciones. Y el reinado de Saúl los lleva a la destrucción. O la historia de David, que dice que él vio a Betsabé, la deseó y la tomó, y luego mató a su marido. Y luego la familia de David empieza a destruirse entre sí. Así que, ya lo ves, es un tema básico, repitiéndose una y otra vez. Estas historias están diseñadas para mostrar el patrón de la tentación. Lo que es un poco deprimente. Pero la repetición hace que se desarrolle una expectativa. Quizá alguien vendrá y romperá el patrón. Es por eso que las historias de Jesús han sido diseñadas para llevar los patrones hasta su clímax. ¿En serio? Sí, ¿qué es lo que Jesús dice cuando enfrenta su mayor tentación para evitar morir en la cruz? Hágase tu voluntad, no la mía. Así que el patrón se revierte y tienes a una persona resistiendo la tentación y su sufrimiento provee vida para muchos. Genial. ¿Podemos hacer uno más? ¡Claro! ¿Qué tal uno grande? ¿Cómo es que Dios trae a la humanidad a un nuevo mundo a través de las aguas? Empieza en la página 1, donde Dios separa estas aguas oscuras y caóticas. Sí, la tierra seca emerge como un hogar para que florezcan los humanos. El patrón reaparece con las caóticas aguas del diluvio. Dios rescata a su remanente, Noé y su familia, a través de las aguas, para que ellos puedan pisar la tierra seca y convertirse en la humanidad 2.0. ¿Esa narrativa básica te recuerda alguna otra cosa? Oh, claro, la famosa historia del Éxodo. Sí, exacto. Ahí es donde Dios salva de Egipto a su pueblo elegido al guiarlos a través de las aguas hacia la tierra seca. Mientras que el ejército de Faraón es destruido. El patrón se repite después con Josué y los israelitas. Ellos pasan a través de las aguas del Jordán a la tierra prometida. Sí, ya lo tienes. Y ahora puedes ver cómo los autores bíblicos posteriores proyectarán este patrón hacia el futuro. Como Isaías.
Él esperaba un nuevo éxodo, con un nuevo rey guiando al pueblo de Dios hacia una nueva creación. Y en esta repetición, las naciones se convierten en las aguas caóticas. Ah, así que puedes ver cómo el combinar todos estos patrones nos lleva a Jesús. Sí. Nota cómo todos los evangelios resaltan la historia de Jesús yendo hacia el río Jordán. Él entra a las aguas y sale de nuevo. Su bautismo. Ahí es donde Dios anuncia que Jesús es su Hijo, quien rescatará al mundo del caos de nuestra maldad y violencia, entrando a la muerte y saliendo del otro lado. Esta es la razón por la que el bautismo es tan importante para los seguidores de Jesús. Se trata de participar en este patrón antiguo, pasar a través de las aguas de la muerte, siguiendo a Jesús hacia la nueva creación. Estos patrones de diseño parecen ser muy importantes. Sí, de hecho, son la forma principal en la que los autores bíblicos han unificado estos cientos de historias. Y todo patrón desarrolla un tema central que apunta a Jesús a través de toda la historia bíblica. Genial. Esa es la narrativa bíblica, que constituye el 40% de la Biblia. Ahora, el otro 30% está constituido de poesía antigua. Hola hermanos de la Iglesia del Rey, mi nombre es Alonso Telles y les voy a estar compartiendo lo que es acerca de este tema tan interesante que son los patrones de las narrativas en la Biblia. Los patrones son repeticiones que nos ayudan a poder ir entendiendo y recordar cuál es el mensaje que los autores de los libros quieren comunicarnos. Esos patrones son similitudes que encontramos entre las historias, de cómo una historia y otra se entrelaza para fortalecer o para recordarnos el mensaje principal que en este caso todos los patrones de la Biblia nos llevan hacia Jesús. Ese es el principal personaje de la Biblia, es el centro de todas las historias que vemos. Todos los patrones, como pudimos ver en el video, nos llevan a la historia de Jesús, a cómo Él finalizó o cumplió o cerró todas esas historias en su paso aquí en la tierra, ¿verdad? Y todas sus enseñanzas también, cómo Él también nos enseñó con su vida todos esos patrones para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Estos patrones ayudan a nuestro cerebro a enfocarse hacia una sola dirección, ¿verdad? Como en este caso, nos ayudan a enfocarnos solamente en Jesús. Las narrativas de la Biblia afectan a nuestro cerebro en todos los aspectos. Lo afectan tanto como en nuestra memoria a corto plazo, nuestra memoria a largo plazo, nuestro consciente e inconsciente, también el subconsciente. Y eso hace la Biblia tan única y tan diferente a todos los demás libros, ¿verdad? No todos los libros tienen ese efecto en nuestro cerebro y eso genera esa transformación que solamente la Biblia puede hacer en nosotros y en nuestras mentes. Esto es algo increíble, literalmente es un milagro que solo puede venir de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver cómo todas estas historias se entrelazan una con otra y esos patrones que los autores pusieron en sus narrativas para poder comunicar un mensaje hacia nosotros que leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué es un milagro? O sea, si pensamos de esta manera, el libro de la Biblia no se escribió en un mismo año y por un mismo autor, sino que se escribió durante un montón de años de diferencia entre libros y entre los autores. Vivieron en diferentes épocas. Entonces, ¿cómo se coordinaron los autores de la Biblia si nunca se conocieron? ¿Cómo hicieron para coordinarse entre ellos y poder generar estos patrones de narrativa y estos enlaces entre sus historias? ¿Cómo entrelazaron sus historias si acontecieron con miles o cientos de años de diferencia, ¿verdad? ¿Cómo un libro puede afectar todas nuestras áreas del cerebro? Todas estas respuestas se resumen en que el verdadero autor de la Biblia es Dios y es el único que puede hacer este tipo de cosas. Que
un libro esté totalmente, completamente hecho, perfectamente establecido de inicio a final, con un solo personaje principal que es Jesús durante tantos años y a través de tantos autores distintos y en diferentes partes del mundo. Eso no es algo normal, eso es algo que solo Dios puede hacer. Podemos ver la Biblia como si un padre escribiera una biografía acerca de su hijo. Así podemos ver también la Biblia nosotros, como si Dios escribiese una biografía de su hijo Jesús. Podemos verlo desde esa perspectiva de que Dios escribió un libro acerca de Jesús para que nosotros podamos aprender de su hijo Jesús, para nosotros ser buenos hijos suyos también, ¿verdad? Recordemos que a través de Jesús somos hijos, somos adoptados por Él, y entonces podemos también aprender a cómo ser hijos de Dios, cómo es el Padre, qué le gusta a Él para que nosotros hagamos, para que Él se sienta honrado y para que Él se sienta amado. Definitivamente, solo Dios puede hacer algo tan perfecto, un libro perfectamente establecido, perfectamente entrelazado hacia el personaje principal, que es Jesús. Así que muchas gracias, hermanos. Espero que hayan disfrutado de este tema tanto como yo. Es un tema bastante interesante y nos muestra lo especial y única que es la Biblia. Bendiciones.